Luz, todo perfecto, ¿no? ¿Qué tal, familia? Querida familia, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conversación con Alfonso Aguilar. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno verte. Gracias, Alfonso. Estoy bien, gracias. Estoy aquí en Miami. Tú estás en Washington. Así es. Muy bien, bueno, pues aprovechamos este medio para saludar a toda nuestra gente que nos ve por medio de Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Los saludamos con mucho cariño. Y bueno, pues vamos a entrarle a esta conversación, Alfonso. Gracias por aceptar esta conversación. Y bueno, son 3 puntos los que vamos a tocar hoy en esta tarde aquí en Miami. Un clima increíble y bueno, pues el clima de la conversación también va a ser increíble. Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de este derecho fundamental, derecho humano, el más importante de todos los derechos, porque si no se nace no se puede gozar de ningún otro derecho. Hablamos del derecho a nacer, el derecho a vivir. Vamos a hablar de este tema y también vamos a hablar de la jueza Amy Barrett. Vamos a hablar también de, bueno, recientemente, Alfonso, salió una encuesta de Gallup, donde el 56% de los americanos dicen que están mejor ahora que hace 4 años. Me corrijo, el 56% de los votantes, o sea, de los americanos que van a votar, ya registrados, votantes, ¿no? Dicen que están mejor ahora que hace 4 años. Así es que vamos a hablar primero de la encuesta. Platícanos de esta encuesta que recientemente acaba de salir. Bueno, primero que nada, te quiero dar las gracias por invitarme a participar de este coloquio y saludar a tu público, que sé que participa de todas partes del mundo. Y debo reconocerte públicamente por el trabajo que estás haciendo por educar e informar a nuestro pueblo en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo sobre estos temas y estos retos que todos enfrentamos. Te felicito por ese trabajo que es muy importante. Necesitamos más voces como las tuyas, más líderes como tú, que lleguen al pueblo. Tenemos que llegar al pueblo con la verdad, porque desafortunadamente a veces escuchamos los medios y no nos están dando información objetiva, nos están dando información parcializada, quieren adelantar una agenda particular y te tengo que felicitar por el trabajo que estás haciendo. Bueno, Alfonso, gracias a Dios tenemos las redes sociales que nos permiten conectarnos con nuestra gente para poder hablar de la verdad, para hablar de todo lo que está en juego. Y tenemos la responsabilidad de informarnos, no solamente de formarnos, sino también de informarnos y no de malinformarnos. Eso es muy importante porque, bueno, sabemos que hay una guerra. La guerra hoy en día es una guerra de ideas. Es muy fácil manipular a las personas. Muy fácil, muy fácil. Entonces, bueno, yo quiero aprovechar este medio para presentar personas como tú, Alfonso, que han trabajado desde hace mucho tiempo en política aquí en Estados Unidos. Eres puertorriqueño, eres un latino, eres un hispano, eres un hermano que te preocupas por decir la verdad, te preocupas por el prójimo, te preocupas por asumir tu responsabilidad. Entonces, bueno, pues vamos a entrarle a este tema. Esta encuesta es muy importante. Totalmente. Alfonso, ¿por qué? Platícanos. Primero que nada, y por eso es importante lo que estás haciendo, porque esta encuesta no la va a mencionar ningún medio. Y es una encuesta muy importante y una encuesta que ha sido realizada por una encuestadora muy importante, quizás la más importante del país, Gallup, que es muy conocida. En 1980, en 1984, cuando el presidente Reagan estaba buscando la reelección, hizo una pregunta retórica en un discurso. ¿Está usted mejor hoy que hace 4 años? Una pregunta dramática. Y Gallup se le ocurrió hacer una encuesta. Vamos a preguntarle al pueblo americano. En aquella época,
más de como un 44% contestó que estaban mejor que hace 4 años. Aún así, Ronald Reagan logró la reelección. Y desde entonces vienen haciendo la misma encuesta. George W. Bush en el 2004 le volvieron a hacer la pregunta al pueblo americano. 45% dijeron que estaban mejor que hace 4 años. George W. Bush logró la reelección. Barack Obama, 2012, busca la reelección. 44% dijo que estaban mejor que hace 4 años. Barack Obama fue reelecto. Pues llega septiembre, Gallup hace la misma encuesta con un presidente, Donald Trump, que busca la reelección y le pregunta al pueblo americano, ¿está usted mejor que hace 4 años? Y la respuesta es no 44%, no 56%. 56%. ¿Qué te dice eso? 56% en septiembre, después de la pandemia. La pregunta no es si está usted mejor económicamente. La pregunta es en general, ¿está usted mejor económicamente? Con todos los asuntos, con la salud, todo. Y la contestación de la mayoría de los americanos, una mayoría fuerte, 56%. Bueno, más alta que cualquiera de las otras encuestas que acabas de mencionar. Totalmente. ¿Y eso qué te dice? Eso es un indicador de que el presidente Trump va a salir reelecto. Porque, y esto es muy importante que los que nos están escuchando tomen en cuenta, que si escuchan la prensa tradicional van a decir que Trump está atrás en las encuestas, que ya Biden va a ganar. No escuchen eso, no escuchen eso, porque Trump está en la misma situación que estaba contra Hillary Clinton hace 4 años. Pero si vemos esta encuesta donde 56% de los americanos, cuando es 56%, eso te dice que no solo son republicanos. Ahí tienen independientes y demócratas que están diciendo, estamos mejor ahora que cuando Barack Obama era presidente. En plena pandemia. En plena pandemia. ¿Qué te dice eso? Primero te dice que están contentos con la economía. Recordemos que antes de la pandemia teníamos una economía creciendo de una manera robusta. Pero el crecimiento económico es importante, pero no lo es todo. Lo más importante es que se beneficie la gente, nuestra comunidad latina. Logramos una baja en el desempleo histórica, histórica. Nunca había estado el desempleo a un nivel tan bajo para nuestra comunidad hispana. Pero ¿sabes qué, Eduardo? Más importante que el desempleo, hubo una baja histórica en el nivel de pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Familias hispanas que dejan de recibir prestaciones sociales porque ya están generando suficientes ingresos. Familias hispanas, millones que están entrando a la clase media. Eso es lo que queremos escuchar. Para eso vinieron a Estados Unidos, para el sueño americano. Y yo creo que esta encuesta demuestra eso, que la gente ve en Trump una preservación del sueño americano. Tomemos el tema del COVID. Quiero recalcar eso que acabas de decir, Alfonso, que es muy importante. Nuestra comunidad hispana, somos más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Siempre lo he dicho, que hay más hispanos en Estados Unidos que españoles en España, más hispanos en Estados Unidos que canadienses en Canadá, en su mayoría mexicanos. Somos una comunidad trabajadora. Nadie viene a este país a ser mantenido. La gran mayoría de nuestra comunidad hispana, mexicanos, centroamericanos, vienen a trabajar. No vienen a que les regalen las cosas, vienen a trabajar. Y es por eso, corrígeme si estoy mal, 1 de cada 6 pequeños negocios es fundado por un hispano. Los hispanos crean empresas pequeñas a un ritmo más rápido que el promedio nacional. Te diré, el hispano nacido en América Latina es todavía más emprendedor que el americano promedio, creando empresas pequeñas. O sea que efectivamente, como tú bien dices, llegan a Estados Unidos para crear actividad económica, desarrollar empresas o ponerse a trabajar. La mayoría no crean empresas, la mayoría se ponen a trabajar como la mayoría de los americanos. Se ponen a trabajar en lo que sea, y lo que está permitiendo la economía de Trump no solo que consigan un empleo, pero consigan un empleo bien remunerado que les permita mejorar su condición de vida, la de ellos y la de su familia, la de sus hijos, crear oportunidades que si ellos no han podido ir a la universidad, quizás sus hijos lo puedan hacer. Pero regresemos al tema del COVID.
porque es otro tema tan importante como el de la economía. Nos llegó esta pandemia, vino de la China, es la realidad, vino de la China, y han muerto más de 200.000 personas, lo sabemos, y eso nos causa dolor, es una crisis de salud muy seria, y hay gente como Joe Biden que dice que estas muertes se deben al presidente Trump. Eso no es verdad. Sí, no solamente no es verdad, es injusto. Es Totalmente. injusto, Alfonso, porque como bien dices, la muerte de una sola persona es suficiente. Uno quiere que nadie muera, y sobre todo cuando se trata de algún familiar. Yo creo que todos o tenemos algún familiar muy cercano o algún amigo que ya se nos adelantó y murió por COVID. Es terrible, es terrible. Sin embargo, es también terrible echarle la culpa a alguien que está buscando asesorarse con las mentes más brillantes para ver de qué manera, mientras se salvan vidas, mientras se está buscando un tratamiento adecuado, una vacuna, mientras está haciendo todo eso, está también cuidando la economía, porque el remedio no puede salir más caro que la enfermedad. Entonces, son temas muy complejos que todo mundo... vamos, es importante que nos informemos y que sepamos qué está pasando, porque ya lo hicieron político. Y se me hace muy triste, Alfonso, que en estos momentos donde deberíamos estar más unidos que nunca, esto no es un tema de partidos. Todo el mundo, independientemente de nuestras diferencias políticas, creencias religiosas, tendríamos que estar unidos tratando esta tragedia global, no solamente es en Estados Unidos, es en todo el mundo. Y la verdad es que te parte el corazón cuando ves que lo están haciendo político. Y lo triste Es es un tema cuando... humanista, no político. Tenemos que entrarle todos juntos a resolverlo. Así es. Entonces, y no está haciendo de esa manera. Sin embargo, Trump está haciendo las cosas, necesarias. Ya nos platicarás, tú que estás más informado en estos momentos, de qué es lo que está pasando con esta pandemia aquí en Estados Unidos, ya que estamos acá. Y eso es lo triste, o sea, que politizan el tema cuando la respuesta ha sido extraordinaria, lejos de causar muertes. El plan del presidente, las medidas que ha puesto en marcha el presidente han salvado cientos de miles de vidas. Recordemos, cuando llegó esta pandemia no sabíamos qué iba a suceder, no se desconocía todavía, hay muchas cosas que no conocemos. Pero ¿qué hizo el presidente? Primero que nada, prohibió los vuelos de la China. El propio doctor Fauci, que es el epidemiólogo del Estado, ha dicho que eso salvó cientos de miles de vidas. Joe Biden criticó eso. Dijo que era una medida xenófoba, que se estaba dejando llevar por la histeria el presidente Trump. Eso salvó cientos de miles de vidas. Enseguida creó un grupo de trabajo que preside el vicepresidente Pence e hizo alerta. Su mensaje de situación del Estado a finales de enero habló de que había una pandemia y que debíamos tener cuidado. Pero piensen en todas las medidas que se han tomado, porque es el gobierno federal trabajando con los estados, con el sector privado. Los propios gobernadores demócratas de Nueva York y California han reconocido el liderazgo del presidente Trump, la producción de equipo profesional, de ventiladores. A nadie le faltó acceso a un hospital. Cuando en países como Italia o España había gente que no tenía acceso a un hospital, aquí no pasó eso. Pero no solo eso, ahora tenemos terapias, tratamientos que aseguran que la tasa de supervivencia del COVID en estos momentos en Estados Unidos es 99.5%. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante una enfermedad seria, pero aquellas personas que se mueren es una tasa muy, muy baja, 0.5 o menos por ciento. La mayoría son personas ancianas o con condiciones preexistentes, pero no solo eso, también es el número de personas que le da síntomas graves, que terminan en el hospital, ha bajado drásticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque es una crisis seria, la estamos manejando responsablemente. Y como tú bien decías, no es solo una crisis de salud, es una crisis económica también. Es una crisis de salud, es una crisis económica. ¿Cuántas personas se han quedado sin trabajo? Son muchas cosas que tienes que entrarle a todo y resolver todo al mismo tiempo, balanceando todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces,
Es muy triste y no queremos que esto suene como un tema de estadísticas y de números y cuántos han muerto. Repito, una sola muerte es suficiente. Y aprovecho para enviar nuestro más sincero y sentido pésame a todas las familias que nos están viendo y que han perdido un ser querido. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros hermanos y hermanas que se nos adelantaron y le pedimos a Dios paz y consuelo a todas las familias que han perdido a alguien. Entonces, eso que quede muy claro, porque eso es lo más importante, tener esa empatía y tener la sensibilidad de que estamos enfrentándonos a algo muy serio y ojalá yo tuviera una varita mágica, ¿no? Y poder tocar el problema y resolverlo. No hay tal cosa, pero lo que sí se me hace injusto es echar la culpa a un presidente que no tuvo nada que ver con este virus, que sí tuvo que ver China con este virus, que es un virus que viene de China, y ahora resulta que ya se nos olvidó eso, y ahora el culpable es Trump. Eso es muy injusto. Y si lo fuéramos a politizar, vemos que la mayoría de muertes se dieron en Nueva York, en New Jersey, Connecticut, estados demócratas. El presidente no está diciendo, la culpa la tiene los gobernadores demócratas de estos 3 estados. ¿Por qué? Porque él quiso trabajar constructivamente con esos estados y sí, hubo muchas muertes ahí, pero sería injusto culpar a un ejecutivo demócrata, igual que es injusto culpar al presidente de los Estados Unidos. Mira, yo creo que gracias a Dios, si vemos los países europeos ahora está aumentando de nuevo el número de casos. Ahí viene una segunda ola. Y están considerando volver a los confinamientos. Presidente Trump no cree en confinamientos. La propia Organización Mundial de la Salud esta semana dijo que los confinamientos no funcionan. Joe Biden ha dicho que la reapertura de la economía debería ser más lenta. La verdad es que ya tenemos todas las medidas entre distanciamiento social, uso de mascarillas y tratamientos para que podamos continuar reabriendo la economía. De todos los países afectados, el que económicamente menos ha estado impactado, o uno de los menos que ha estado impactado, es Estados Unidos, gracias a Dios. Lo que pasa es que es donde más pruebas se han hecho también. Se han hecho más pruebas, pero si tú ves, por ejemplo, en el segundo trimestre del año, la economía en Estados Unidos se contrajo por bastante. Creo que terminó siendo el Producto Nacional Bruto como negativo 9.5, pero compáralo con Europa. Inglaterra, negativo 20%. O sea, eso es crecimiento negativo. En Italia, negativo 14%. O sea que nosotros, por nuestra economía tan fuerte que estaba antes de la pandemia, el golpe económico ha sido menor. Y como el presidente ha ido reabriendo la economía, enseguida se está creando actividad económica y el desempleo, que llegó a 14.4%, ahora está en 7.9%. En 3-4 meses, el presidente Trump ha logrado que más del 50% de los empleos que se perdieron por la pandemia se hayan recuperado. Bajo la administración Obama-Biden, ¿te recuerdas la recesión que se llevó a cabo, la recesión profunda que se llevó a cabo a finales de la administración Bush debido al colapso del mercado hipotecario? A Obama-Biden le tomó 2 años que se recuperaran 50% de los empleos que se perdieron en ese momento. Este presidente lo logró en 3-4 meses. Eso explica por qué 56% de los americanos dicen que las cosas están mucho mejor ahora que hace 4 años. Alfonso, ¿por qué esto no lo escuchamos en los medios tradicionales? Mira, yo creo, y esto es importante, es una pregunta muy importante, vivimos en un momento de gran polarización. Y es una polarización necesaria, porque hay un bando que está retando nuestro orden constitucional en los Estados Unidos. Quieren que los jueces impongan ideología, que ciertas élites controlen la prensa, las universidades, imponer una dictadura del pensamiento, retar la dignidad de la persona humana, permitir el aborto durante los 9 meses, decir que ya no hay hombre y mujer, que el sexo es algo fluido, lo que uno quiera. Si yo soy hombre y quiero ser mujer, lo puedo ser. O sea, es realmente retar el orden natural y el orden constitucional de gobierno. Y en ese esfuerzo están muchos periodistas involucrados
Pues en la prensa, corporaciones mediáticas muy grandes que quieren adelantar esta agenda globalista que el presidente Trump ha retado. El presidente Trump ha retado el estamento, el establishment mediático, el establishment el establishment de la prensa. Bueno, eso me lleva, qué bueno que comentaste esto, Alfonso, porque eso me lleva a dos cosas. La primera, ¿por qué no escuchamos estas cosas en los medios tradicionales? Ya lo explicaste muy bien. Hace 3 semanas me hicieron una entrevista en un medio tradicional y me preguntaron qué tenía yo en común con el presidente Trump. Y yo contesté, bueno, pues lo más importante, que es la defensa de la vida. Soy mexicano, soy católico, practicante y soy pro vida. Y desde hace 16 años hice un compromiso con Dios, con mi familia, con mi fe, de defender el derecho fundamental más importante, que es el derecho a nacer. Ya lo comenté hace un momento. Entonces me preguntan qué tenía en común con el presidente y dije, pues esto, lo más importante, la vida misma, defender al no nacido. Yo no podría apoyar, dije esto en la entrevista, yo no podría apoyar al candidato Biden sabiendo que él apoya el aborto los 9 meses. Y la persona que me entrevistó me dijo, Eduardo, eso no es cierto. Y yo todavía le digo, no, claro que sí es cierto. Tanto él como su vicepresidenta apoyan el aborto los 9 meses. Eduardo, eso no es cierto. Al aire estábamos, vamos, una entrevista que salió que la vio mucha gente. Entonces, yo te pregunto a ti, Biden y Kamala, ¿han hecho algo para que en Estados Unidos el aborto no sea legal los 9 meses, como por ejemplo en Nueva York, que el año pasado quitaron todas las restricciones y en Nueva York ya se puede abortar a los 9 meses? ¿Han hecho algo ellos para parar esto? ¿Ellos están a favor del aborto a los 9 meses? ¿Le puedes explicar un poquito a nuestra audiencia qué está pasando con el tema del aborto en Estados Unidos en relación a los 9 meses del embarazo? ¿Se puede abortar en Estados Unidos? Yo vi la entrevista y debo decir que fue muy frustrante que un periodista reconocido te trate de hacer una corrección a base de información falsa. O sea, la corrección no es una corrección, la corrección es la mentira. Es increíble. Tú estás diciendo una verdad y él te trata de corregir porque te estás comunicando directamente con la audiencia. Y la audiencia está escuchando, y muchos no saben esto, de que Joe Biden y Kamala Harris apoyan el aborto durante 9 meses, y cuando él escucha eso tiene que hacer algo para confundir a la gente, para que piensen que eso no es cierto. Pues la verdad es que lo que tú estás diciendo es 100% correcto. Ambos han dicho que apoyan el caso de Roe versus Wade, que legalizó el aborto en 1973 en los Estados Unidos. ¿Qué hizo ese caso? Legalizó el aborto durante los 9 meses, hasta el final de los 9 meses del embarazo, hasta durante los 9 meses del embarazo. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué ha dicho Joe Biden? Joe Biden ha dicho que si el Supremo de Estados Unidos revocara Roe versus Wade, él trabajaría para pasar una ley, para establecer en ley que el aborto, para establecer en ley la decisión de Roe versus Wade, o sea, permitir que el aborto se dé durante los 9 meses. Entonces, lo que tú dijiste es totalmente cierto. Que hay estados que puedan imponer limitaciones en el último trimestre, está bien, pero la verdad es que ellos apoyan que se dé el aborto en ese último trimestre, y tenemos muchas circunstancias de abortos en el último trimestre del embarazo aquí en los Estados Unidos, y eso es verdaderamente preocupante. Para que nuestra audiencia entienda bien esto, entonces, en 1973 se legaliza el aborto en Estados Unidos los 9 meses, pero con restricciones. ¿Puedes explicar eso? Bueno, eso dice que después del primer trimestre ya el Estado tiene un interés en proteger al no nacido, porque es más viable. Entonces, en la medida que ya pasa el segundo trimestre y ya el tercer trimestre, pues las limitaciones que se impongan, se pueden imponer mayores limitaciones para, considerando que el no nacido es
viable, pero aún así se pueden imponer limitaciones. Básicamente, en algunos estados se ponen más restricciones, en otros estados se eliminan las restricciones. ¿Qué es lo que el Partido Demócrata, bueno, sin generalizar, pero la mayoría de los legisladores, Históricamente, gobernadores y, bueno, y ahora candidatos, que quieren quitar todas las restricciones para que entonces sea el aborto legal a los 9 meses sin ninguna restricción? Ese es el ideal, eso es a lo que le tiran, ¿no? Correcto. Y tristemente, en el caso del Partido Demócrata, hoy por hoy podemos generalizar, porque antes todavía había algunos demócratas que no creían en el aborto, que se oponían a la decisión de Roe versus Wade. Ahora no es así. Ahora es imposible ser demócrata y decir públicamente que uno no apoya el aborto y no apoya Roe versus Wade. Entonces ellos quieren un aborto a los 9 meses, a la carta, sin límites. Hay que entender que entonces, como católico practicante o cualquier otra fe que profese cualquiera de las personas que nos están viendo en este momento, si la enseñanza que reciben de su fe es respetar la vida humana desde el principio, desde su origen, desde la concepción, ¿cuál es el rol que tenemos entonces las personas que profesamos nuestra fe, ¿no? Y queremos ser congruentes, consecuentes, consistentes? Bueno, ¿Qué se hace? Para las personas de fe es un tema fundamental, pero no solo para las personas de fe, sino también para aquellas personas de buena voluntad que son morales. Aquí hay razones religiosas y hay razones morales. Para las personas de fe, esto es un asunto blanco y negro. Para todos los cristianos y muchos no cristianos, es claro que la vida empieza con la concepción. Es un tema fundamental, no es cualquier otro tema. Como católico, esto lo han mencionado los papas, incluyendo el Papa Francisco, a principios de año dijo que esto era un tema prioritario, no es cualquier tema, no es hay otros temas que son importantes, el tema de salud, de migración, la economía, pero son temas prudenciales donde puede haber distintos puntos de vista. Este es un tema blanco y negro. La vida empieza con la concepción y es un tema más importante que otros temas. Claro. Tanto así que decía Juan Pablo II en una visita en el 89 aquí a Estados Unidos, que no puede haber justicia social, no puede haber verdadera igualdad o verdadera libertad si asesinamos a los no nacidos. En un país que estamos matando a más de 1 millón de niños y niñas al año, no puede haber justicia. Entonces, de nada vale hablar de justicia para el inmigrante, de justicia para la comunidad afroamericana o la comunidad latina, si estamos asesinando a más de 1 millón de niños. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso nos tiene que guiar el voto. Ahora, aún para las personas que no son de fe, hay razones de índole moral, de derecho natural e incluso científicas. Obviamente, de orden natural, es obvio que lo que hay dentro del seno de la madre es un niño. Y hay argumentos científicos, la ciencia juega... Y la ciencia, la genética ya ha demostrado, los argumentos científicos están a nuestro favor, de que ya desde la concepción, ese feto, ese no nacido, ya tiene el ADN de toda su personalidad. O sea que es una persona. Entonces, no hay forma de científicamente decir que eso no es una persona. Y si tenemos duda, yo creo que hay que optar por decir que es vida. Entonces, yo creo que hay razones suficientes de derecho natural, de índole moral, científica, para defender la vida. Mira, otro punto muy importante. La mayoría de los países que permiten el aborto, aún así lo permiten hasta 12 semanas, máximo 20 semanas. Estados Unidos es uno de los pocos países, junto a la China, que permite el aborto en cualquier momento. O sea, es algo barbárico. Más de 70% de los americanos está en contra del aborto de último término. Entonces, Joe Biden y Kamala Harris están apoyando el aborto hasta el final, cosa a la cual se opone la mayoría de los americanos y la mayoría del mundo. Como te digo, en Noruega, por ejemplo, que dicen que es un país tan progresista, tan liberal, el aborto no es permitido después de 12 semanas. Porque obviamente solo hay que hacer un sonograma de la mujer después de 12 meses para ver que el niño ya está ahí enterito, ¿no? Pero no es una cuestión de tiempo, el niño está entero como individuo, como persona, desde la concepción.
Entonces, es un tema tan fundamental que de un punto de vista, ciertamente para las personas religiosas, cristianas y para los católicos, eso nos tiene que dirigir nuestro voto, y es muy difícil hoy en día decir soy católico y voto por una persona que cree en el aborto. La razón por la cual te hacía esta observación, Alfonso, y no quise traer a esta conversación argumentos científicos, argumentos jurídicos, argumentos médicos, argumentos filosóficos, argumentos humanistas para defender la vida del no nacido, fue porque el mismo candidato, Joe Biden, que está a favor del aborto a los 9 meses, él ha dicho, bueno, no solamente él, en el debate que vimos con Kamala y el vicepresidente Mike Pence, Kamala dijo que Joe Biden era un católico practicante. Y por eso estoy hablando de este tema, ¿no? De como católicos, esto es algo muy confuso, porque si él sale a decir que es un católico practicante, esa es la palabra clave, practicante, eso significa que él acepta las enseñanzas de su fe, la fe que él profesa y que él mismo le dice a todo el mundo que es un católico practicante. Incluso, bueno, para no meternos en más detalle. Eso es confuso porque entonces si fuera católico practicante, pues no estaría apoyando el aborto a los 9 meses. Pues imagínate, eso es un tema de bañarse con sangre inocente sus manos. El obispo de la ciudad, el arzobispo de la ciudad en donde estás ahora, Miami, el arzobispo Wensky, escribió una columna extraordinaria donde él dijo que aquellos católicos en la vida pública que apoyan el aborto tienen que estudiar un poquito más sobre su fe para entender realmente lo que significa ser católico. Mira, yo no sé si Joe Biden es católico o no, yo no puedo juzgar su corazón, solo nuestro Señor lo puede juzgar. Lo que sí sé es que si es católico, es un católico que nos sigue las enseñanzas de la Iglesia sobre un tema fundamental. A eso me refiero. Entonces, como católicos, nosotros tenemos que seguir a aquellos que defienden las enseñanzas fundamentales. Los otros temas, porque Joe Biden habla de que él se deja llevar por la doctrina social de la Iglesia. Mira, lo que es el tema de inmigración, la economía, esos son temas opinables y tú y yo podemos tener diferencias de opinión. Los católicos estamos llamados a estar en esos debates, pero la Iglesia no tiene una posición sobre esos temas porque son temas de por sí opinables. El tema del aborto no es opinable, es una verdad absoluta que debemos defender la dignidad de la persona desde la concepción. Entonces, claro, eso es algo tan fundamental para una sociedad. Recordemos lo que decía la Madre Teresa. La sociedad no puede estar en paz. Miren todos los problemas que tenemos, la violencia, los conflictos sociales, los conflictos con los vecinos. Una sociedad que asesina a más de 1 millón de personas, de niños, de indefensos. En el vientre de su madre. Bebés inocentes que no se pueden defender y que no tienen voz. ¿Qué esperamos? Mira, ¿qué vaya a suceder? ¿Cómo queremos tener un mundo de paz? Un mundo donde reine la paz, si a los más indefensos, a los que no se pueden defender, se les quita la vida. En el vientre de su madre, el lugar que debería de ser el lugar más seguro del mundo, un lugar sagrado, un lugar donde todos venimos. El mundo se gesta en los vientres de sus madres. Entonces, ¿qué pasa? Y que quede claro, aquí no estamos juzgando a nadie personalmente. Juicios a la persona solamente Dios los hace. Estamos hablando de juicios externos, en las acciones. En cambio, el presidente Trump, sin ser católico, sus acciones hablan de un católico practicante en relación al tema de la defensa de la vida, del no nacido. Y eso me lleva a hablar de la jueza Amy Barrett. Por cierto, una mujer que la han estado atacando precisamente por su fe católica. Bueno, los mismos que dicen que Joe Biden es católico practicante. Entonces, es todo muy confuso, Alfonso. Bueno, es que eso es parte, tratar de confundirnos. Por eso es importante la labor que estás haciendo. Y los hispanos tienen un rol, antes de hablar de la juez Barrett, me gustaría mencionar esto, que en esta elección los hispanos tienen un rol providencial. Hace un año, un instituto muy conocido, el
Public Religious Freedom Institute, hizo un estudio que demostró que 52% de los hispanos cree que el aborto debe ser ilegal. 52%, la mayoría de los hispanos. Los hispanos pueden decidir esta elección, pueden decidir la elección en la Florida. Entonces, si nosotros somos gente de valores, los hispanos, somos católicos, somos evangélicos, entonces es importante votar por la vida, votar por nuestros valores, y el único candidato que francamente ha defendido la vida es el presidente Donald Trump. La nominación de la jueza Coney Barrett es un ejemplo de ello. Tengo que decir que estoy parcializado a favor de ella porque estudió en mi alma mater de la Universidad de Notre Dame, es católica practicante con 7 bellos hijos, 2 de ellos adoptados, uno de ellos con necesidades especiales. Demuestra un amor por la familia, una entrega total. Sería la primera juez del Supremo en tener niños en la escuela, tener 7 niños. Es algo fabuloso, es un mensaje de testimonio, ¿verdad? De cómo las familias tienen muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, ambos padres trabajan en trabajos de mucha responsabilidad, pero aún así están abiertos a la vida, abiertos incluso a adoptar niños que sufren. Ambos niños fueron adoptados de Haití, el país más pobre del hemisferio occidental. Entonces, como jurista es brillante, fue oficial jurídico del juez Scalia, es una textualista, originalista. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy importante. Esto quiere decir que ella cree que el rol de un juez, y así lo vieron los padres de la nación americana cuando redactaron la Constitución, los jueces están ahí para aplicar, para asegurarse que una ley o una acción gubernamental o una acción de un individuo se ajuste al marco, al texto de la ley. No están ahí para imponer nuevas políticas, no están ahí para poner ideología, eso lo hacen los políticos, los legisladores y el ejecutivo, el presidente. Los jueces están solo para leer el texto de la ley y defender lo que dice la ley y la Constitución. Eso es todo. Y eso es lo que queremos. Porque tanto el aborto como el matrimonio de personas del mismo sexo no se estableció por ley. Fueron jueces sin fundamento constitucional que impusieron esas decisiones. La juez Barrett realmente es fantástica. La hemos visto en estos días en las vistas como senadores. Increíble cómo está toreando. Totalmente. Está sucediendo en estos últimos días. ¿Nos podrías explicar, Alfonso, el proceso para nuestra audiencia que es de otros países? ¿Cuál es la obligación de un presidente cuando hay una silla vacante? ¿Y por qué han estado criticando al presidente que en este año electoral que trataron, bueno, mismo año donde le hicieron el impeachment, ¿no? Año electoral, ¿por qué lo están atacando? Que en los últimos días, donde él todavía es presidente, y hay una silla vacante, y hay una mayoría en el Senado republicano, él siendo presidente republicano, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué tanto ataque para nuestra gente que no es de este país, pero que tiene familiares en este país y que es importante que sepan el proceso? Bueno, es una buena pregunta porque incluso los demócratas están diciendo esto al propio pueblo americano, de que este es un proceso inconstitucional, y dijo Joe Biden que era un proceso ilegítimo. Aquí no hay ningún obstáculo constitucional legal. La Constitución es clara. Cuando hay una vacante en el Supremo, el presidente nombra un candidato y el Senado lo considera y lo confirma o no lo confirma. ¿Qué pasa? Ellos están molestos. Tan es legítimo que está sucediendo. Ellos no tienen un recurso legal, ellos no pueden impedir el proceso porque lo permite la Constitución. Entonces, ¿Y ya lo hubieran impedido? Que Joe Biden diga que no es constitucional es una mentira, pero ahí tú ves que tú no escuchas la prensa diciendo Joe Biden no está diciendo la verdad. ¿Qué pasa? En el 2016 hubo una vacante en el Supremo cuando falleció el juez Antonin Scalia, uno de los grandes jueces del Tribunal Supremo. Era un año electoral y Barack Obama nominó al juez Merrick Garland al Tribunal Supremo. El Senado decidió no considerar su nominación. Y están en su derecho. Y está en su derecho. Está en su derecho confirmarlo como no confirmarlo, considerarlo o no considerarlo. ¿Qué es lo que pasa? Los demócratas dicen ahora que los republicanos se están contradiciendo porque no quisieron confirmar un nominado en un año electoral, porque era un año electoral,
y ahora en otro año electoral quieren proceder a confirmar a la juez Porque Barrett. están en su derecho también. Pero hay una diferencia. Lo que los republicanos dijeron es que la tradición histórica es que un senado de un partido en un año electoral no considera la nominación de un presidente de otro partido. Desde 1880 no se ha confirmado por un senado el nominado de un presidente de otro partido. Esa es la realidad y por eso no se procedió con la confirmación. ¿Por qué? Porque al haber un senado de un partido y un presidente de otro, el mandato del pueblo es uno fracturado, ¿verdad? Pero ahora tenemos un senador republicano y un presidente republicano, el mandato es claro, a favor de los republicanos, y el presidente está en pleno derecho y el Senado en confirmar. Algunos dicen, bueno, pero el presidente está terminando su mandato antes de las elecciones, eso hay que dejarlo al próximo presidente. Incluso dicen, y están votando ya, sigue siendo presidente. Que hay que escuchar al pueblo, pero el pueblo le da un mandato al presidente hasta el mediodía del 20 de enero del 2021. La Constitución no dice que él es presidente solamente 3 años y medio y el momento que se empieza a votar ya no es presidente. El mandato es por 4 años que empieza el 20 de enero y termina el 20 de enero. Por lo tanto, está en su derecho. Obviamente, ellos están molestos porque esto es lo interesante aquí es que vamos a tener una juez que no va a imponer ideología. O sea, lejos de hacer lo que ellos creen, que va a haber un juez conservador que de pronto va a imponer todas estas cosas, todo lo contrario. Justo lo que han hecho ellos. Lo que han hecho ellos. Pero eso es lo frustrante, porque lo que ellos quieren es cooptar los tribunales para imponer ideología, y por eso están tan preocupados. Y eso nos debe preocupar, porque imponer jueces activistas en la judicatura, no solo en el Supremo, pero en los tribunales de menor instancia también, lo que busca es imponer ideología y realmente desestabilizar el orden constitucional. Porque, como he dicho, a la judicatura le compete interpretar la ley, no hacer la ley. Y al tener a jueces imponiendo, legislando desde el banquillo, se desestabiliza ese orden constitucional, tanto así como lo hemos visto, que se legalizó el aborto. Mira el daño que se ha hecho, sin ningún tipo de fundamento constitucional, fabricado por completo. Y en cuanto al matrimonio, pues ya vemos que entraron a definir el matrimonio cuando la Constitución no dice absolutamente nada del matrimonio. Recordemos que nuestra Constitución federal es una constitución de poder, la Constitución de Estados Unidos, de poderes limitados. Aquellos poderes que no se le dan expresamente al gobierno federal son poderes que le competen a los estados. Todos estos asuntos tienen que ser ventilados por los estados, no por el gobierno federal, mucho menos los tribunales. Y eso es para también limitar el poder del gobierno, ¿no? A nivel federal, ¿no? Correcto, o sea que está, fíjate lo brillante los fundadores de la nación, que crearon un sistema de poderes separados a nivel federal, legislativo, ejecutivo y judicial, y un sistema federal donde tenemos poderes que le competen al gobierno nacional, pero la mayoría de los poderes le competen a los 50 estados. Una república federativa, se podría decir. Precisamente por eso, aprovechando que estamos hablando de esto, la diferencia del voto electoral y el voto popular, porque también confunden a la gente. Es que el voto popular aquí no significa nada en relación a que un presidente quede electo. Es voto electoral. ¿Puedes explicar la diferencia entre el voto electoral y el voto popular? O sea, nosotros tenemos voto popular, pero a través del colegio electoral. El colegio electoral es el sistema idóneo electoral para una república federada, donde cada estado es soberano, y el sistema de colegio electoral garantiza, protege esa soberanía. El factor poblacional de número de personas en cada estado tiene un factor y es considerado al momento de asignar electores a cada estado. Por eso California, que es el estado más poblado de Estados Unidos, tiene más electores que, digamos, Wyoming, que es uno de los estados con menos población. Pero Wyoming es importante porque tiene sus votos electorales. Entonces, para ganar las elecciones, se tiene que llegar a un número de 270 votos electorales, y es importante que se haga campaña en todos los estados.
Eso protege la soberanía de los estados. ¿Por qué? Porque no queremos que California, si el voto fuera popular, entonces la campaña se haría en los estados más densos poblacionalmente, Nueva York y California. California y Nueva York se impondrían sobre Alabama, sobre Carolina del Sur, y eso no es lo que queremos. Queremos mantener la diversidad, la soberanía de los estados, y por eso tenemos este sistema que funciona perfectamente. No es nada anticuado, es algo bastante ingenioso y funciona perfectamente. De hecho, se puede perder, eso lo que pasó hace 4 años, el voto popular, que Trump lo perdió por 3 millones. O sea, fíjate cómo está dividido el país. Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos, pero Trump ganó 30 estados y Hillary ganó 20 estados. O sea que la manera de pensarlo es que en vez de ganar la mayoría del voto popular, hay que ganar la mayoría de los estados. Y yo creo que en esas elecciones, el 3 de noviembre, es probable que Trump no solamente arrase con el voto electoral, yo me atrevo a decir que va a haber, será arriba de un 60%, sino que incluso el voto popular va a ser la gran sorpresa. Yo creo que sí. Bueno, es muy posible, sobre todo porque tenemos otros 2 estados que él perdió por poco en las pasadas elecciones que están en juego, Minnesota y Nevada. Nevada, donde el voto hispano es clave. Y creo que ya lo estamos viendo en las encuestas, un mejor desempeño con la comunidad afroamericana y con la comunidad hispana, lo que nos lleva a lo que empezó nuestro coloquio sobre el 56% de los americanos diciendo que están las cosas mejor que ahora, que hace 4 años. Eso te quiere decir que no solo son republicanos que están diciendo esto, independientes, demócratas, y por eso pone en juego estados que históricamente, como Minnesota, han sido demócratas. Minnesota no se gana, un republicano no gana Minnesota desde los tiempos de Richard Nixon. O sea que eso te dice que el presidente, digan lo que diga, está trascendiendo la tradicional base republicana para llegar a todos. ¿Y tú sabes por qué? Volvemos al tema del comienzo. Hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Y un mensaje aspiracional de sueño americano. Los hispanos no venimos aquí claro. a escondernos en un rinconcito, a tener nuestra comunidad hispana. Sí, estamos muy orgullosos de nuestras tradiciones, pero queremos integrarnos plenamente, ser parte del sueño americano. Sin perder nuestra cultura, sin perder nuestras raíces, sin perder nuestra riqueza, simplemente, al contrario, vienes a integrarte, pero también aportando. Por eso yo siempre he dicho que la comunidad hispana es una gran bendición para Estados Unidos. Claro, claro. Pero lo que los hispanos no quieren escuchar es que van a ser víctimas, que no lo son, que van a ser discriminados, que en términos generales no son discriminados. No quieren escuchar, como dice el Partido Demócrata, que este es un país racista. Claro. Yo creo que para muchos de nosotros que hemos estado en distintos países de América Latina y vemos tristemente muchas veces el racismo que todavía existe, institucional, cuando llegan aquí los hispanos ven que tienen un sinnúmero de oportunidades que no tenían en su país, que si trabajan duro van a poder echar hacia adelante. Entonces, lejos de tener un racismo institucionalizado, sistémico en este país, vemos un país de muchas oportunidades. No quiero decir que no haya racismo en ciertos sectores. Los hubo ayer, los hay hoy y los habrá mañana. Pero decir que es algo institucionalizado, por ejemplo, decir que la policía es racista. ¿Tú sabes cuántos hispanos son miembros de la policía? De hecho, la principal asociación de policías en el país, de policías hispanos en el país, endosó a Donald Trump. ¿Por qué? Porque los demócratas siguen atacando a la policía, diciendo que están matando a afroamericanos, cuando vemos que el número de afroamericanos que mueren a manos de la policía es mínimo, mínimo. Entonces yo creo que el hispano ve más allá de eso y por eso están respondiendo tan positivamente. Y por eso estamos haciendo esta conversación, mi querido Alfonso. Y aprovecho para preguntarte, tú como puertorriqueño, también se me hace muy injusto que no le reconozcan al presidente Trump. Creo que el presidente Obama, no, a ver, tú me puedes corregir, pero creo que no fue muchas veces a Puerto Rico. Y creo que la única vez que fue a Puerto Rico fue a hacer un fundraising, a llevarse dinero de Puerto Rico. Y sin embargo, ¿cuánto es lo que el presidente Donald Trump mira, yo he estado ha dado a Puerto Rico? Yo he estado involucrado en la política de Puerto Rico por mucho tiempo. Nací, crecí en Puerto Rico, trabajé en el gobierno de Puerto Rico. Los puertorriqueños que me conocen saben que trabajé con el exgobernador Pedro Rosselló como secretario de prensa, como director de Asuntos Federales de Puerto Rico. Que, por cierto, la gobernadora de Puerto Rico endosó al presidente Trump. Extraordinaria. Yo no he visto
una respuesta más constructiva, más efectiva, más proactiva de un gobierno federal, de una administración, que la que hemos visto con Donald Trump. Donald Trump, Barack Obama estuvo en Puerto Rico unas horas y fue un fundraiser. Se llevó con $1 millón, lo puso en la maleta y se fue. Entonces eso fue una sola vez y fue un fundraising. Donald Trump llega, el vicepresidente llegó a Puerto Rico, jefes de gabinete han ido a Puerto Rico y regresado. Recientemente estuve hablando, por cierto, con el doctor Carson, que tú conoces, secretario de Vivienda de los Estados Unidos. Es increíble lo mucho que conoce Puerto Rico, el doctor Carson. Donald Trump ya se han asignado más de 46 millones de dólares para Puerto Rico. Se han desembolsado más de 20 millones de dólares para Puerto Rico. Eso nunca se había visto. 46,000. Fíjate la diferencia. Mientras Barack Obama fue a hacer un fundraising y a llevarse $1 millón, aquí se han asignado 46,000 millones de dólares a Puerto Rico. Correcto. Y no solo eso. Sabemos lo que... ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Hay que ser concretos. ¿Para hacer qué? ¿Qué se va a hacer con este dinero en Puerto Rico? Reconstruir infraestructura. Reconstruir infraestructura porque sabemos que mucha vivienda fue destruida. Entonces es hacer reparaciones, reconstruir casas, reconstruir escuelas, reconstruir infraestructura, puentes. Y otra cosa y la más importante de todas es la red de distribución eléctrica, lo que se conoce en inglés como el grid. La razón por qué murieron más de 3,000 personas en Puerto Rico no fue directamente por el impacto del huracán, sino porque el sistema de distribución eléctrica de Puerto Rico estaba totalmente anticuado. Los gobiernos locales de todos los partidos no habían hecho lo necesario para modernizar ese sistema. Y no lo habían hecho porque el sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que es controlada por el gobierno, el sindicato de empleados se oponía a modernizar la red de distribución eléctrica porque se oponen a la intervención del sector privado. Por eso Puerto Rico tenía una red eléctrica, de distribución eléctrica, que yo la comparo a las luces de un arbolito de Navidad. Le quitas una bombillita y se apagan todas las luces. Pues eso es lo que pasó. Llegó el huracán, se dio un apagón en toda la isla que duró por días, semanas, mucho más en algunos sectores. Terrible. Y eso llevó a que muchas personas que necesitaban medicinas en el refrigerador o estaban conectados a algún tipo de aparato que los mantenía en vida, pues murieran. 11 mil millones de dólares del dinero que el presidente Trump ha asignado a Puerto Rico van a ir para reconstruir la red de distribución eléctrica, crear un nuevo electrical grid para los puertorriqueños. Eso es una contribución enorme. Esto no lo escuchamos en ningún medio tradicional, insisto. ¿Por qué? Porque cuando hablan de Trump, dicen que cuando fue a Puerto Rico, ustedes han visto las imágenes de Puerto Rico tirar papel toalla a un grupo. De eso sí hablan, y mucho. Y sabes que nadie estaba molesto cuando él estaba tratando de animar a la gente. Entonces, alguien aquí a nivel nacional empezó a decir que eso era un insulto a los puertorriqueños. Fíjate. Lo que te den 46 mil millones de dólares. Ante todo lo que ha hecho Trump, lo único que va a decir Joe Biden es que le ha tirado papel toalla. O sea, ese es el nivel de discusión. Pero yo creo que los puertorriqueños, y el voto puertorriqueño es clave, en la Florida son como 1.2 millones de puertorriqueños, es clave en la Florida Central, la mayoría están concentrados en Orlando y en Kissimmee particularmente, pero ahora hay puertorriqueños en todas partes. Ese voto es clave, pero muchos puertorriqueños apoyaron hace 2 años al gobernador DeSantis en su reelección, al senador Rick Scott, y yo estoy convencido que muchos van a apoyar a Donald Trump precisamente por lo que estamos hablando ahora y que no se discute, ese gran apoyo a Puerto Rico. Y no solo eso, una última cosa sobre Puerto Rico. El presidente Trump ha dicho que ahora que se va a limitar la relación comercial con la China por las prácticas antimercado de China, porque no hay libre mercado con China. Ellos venden todos sus productos a nosotros, nos envían hasta el virus, pero nosotros no podemos vender nuestros productos en la China. Y la deuda va creciendo. Así es. Pues, ¿qué quiere hacer Trump? Cerrar las plantas de manufactura americanas en la China para llevarlas, sobre todo las farmacéuticas, llevarlas a Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Cosa que no sucedería con el gobierno de Biden. Totalmente. O sea, es el boom económico que Biden significaría restablecer las relaciones con China. Ya sería lo opuesto. Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque la gente de dinero, las compañías grandotas,
quieren meter su dinero en China, porque es más barato producir en la China que producir en los Estados Unidos o en Puerto Rico. Igual que con Cuba. ¿Por qué normalizaron las relaciones con Cuba? Porque querían hacer dinero en Cuba. ¿Eso ha beneficiado al pueblo cubano? No. Como bien sabes, Alfonso, hablando de Cuba y ahora hablando un poco de Venezuela, ¿no te pareció injusto que ahora que subí una foto a mis redes sociales donde simplemente yo digo, no hay más ciego que el que no quiere ver, no hay más ciego que el que no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y aquí se ve claro, pongo la foto donde está Biden con Maduro y abajo simplemente puse hashtag no al comunismo? Y ahí me pusieron, no fue censura porque sigue el post ahí, pero me hacen quedar como un mentiroso cuando ponen abajo de ese post de que esto puede confundir a la gente. Bueno, a ver, tú sabes por qué lo escribí. Cada quien que lo interprete como quiera, pero tú sabes que yo me refería a que en el gobierno de Obama y Biden fueron muy flojos en relación a Venezuela. Y eso hace que el gobierno de Venezuela, el gobierno Maduro, pues se haya fortalecido, ¿no? Otra corrección de la prensa independiente, ¿no? Lo que tú dijiste es una verdad muy importante que yo sé que aquellos cubanos y venezolanos que nos están escuchando lo reconocen. La normalización de relaciones con Cuba bajo la administración Obama-Biden no ayudó al pueblo cubano. El pueblo cubano sigue siendo reprimido, sigue siendo abusado, sigue estando sufriendo. Lo que llevó fue porque hubo una inversión de... No solamente no lo ayudó, sino que Cuba fortaleció a Venezuela. Correcto. Lo que hizo fue, con esa inyección de dinero de empresas americanas, consolidó el poder del régimen comunista en Cuba. Lo que llevó a su vez a que el régimen cubano interviniera más efectivamente en Venezuela para ellos. El gobierno de Maduro. Fortalecer el régimen de Maduro. Recordemos que hay más de 40,000 agentes cubanos en Venezuela. Por eso está Maduro donde está y no se ha ido, es por Cuba. Y ya Biden está diciendo que si llega a la Casa Blanca va a regresar a la normalización. Por eso es tan importante lo que tú dijiste. Ellos dijeron que tú estás llamando a Biden un comunista. Primero que nada, tú pusiste dos fotografías, una de Barack Obama en un juego de pelota con Raúl Castro, el asesino Raúl Castro, que mató a miles, si no cientos de miles de cubanos en un juego de pelota. ¿A cambio de qué? Porque Trump se reúne con Kim Jong-un en Corea del Norte por una razón, porque tiene armas nucleares. Eso es una razón bastante importante para reunirse con un dictador. De Cuba ni se beneficia el pueblo cubano ni el pueblo de Estados Unidos. Pusiste otra foto de Joe Biden hablando con Nicolás Maduro. ¿Cuál es el punto de eso? El punto que tú querías hacer, y así lo entendí yo, es que ellos fueron flojos con Cuba y fueron flojos con Venezuela, y eso llevó a una consolidación del poder de estos regímenes autocráticos. Tú en ningún momento dijiste que eran comunistas, pero fueron flojos con los comunistas. Eso es una verdad. Claro. Puede haber distintas... La nota fue, Eduardo le llama comunista a Biden. Yo nunca le llamé comunista a Biden. Yo puse hashtag no al comunismo. Sí. Bueno, no al comunismo en esos países donde lo hay. En una foto donde está con Maduro y donde está Barack Obama con Raúl Castro. Bueno, claro, ese comunismo no queremos que llegue acá. Pero mira, el que te censuren en los Estados Unidos es muy preocupante, y por eso esta elección es tan importante. El que la prensa esté tan comprometida. Pero espérame, Alfonso, va más allá. Esa misma compañía y esas mismas compañías de prensa independiente que te censuran cuando hablan de mí y cuando me difaman y cuando dicen cualquier cosa de mí, yo no veo que censuren a nadie. Entonces, me parece bastante paradójico que por un lado yo digo simplemente no al comunismo y me regañan, me sacan fuera de contexto, me censuran, y por otro lado me están atacando diciendo cualquier cosa y yo no veo que a nadie, en la misma compañía, no veo que censuren nada de lo que están diciendo de mí. Entonces, bueno, yo creo que el ejemplo clásico... Esta guerra es sucia de parte de ellos hacia acá. El ejemplo clásico es cuando otros líderes demócratas liberales o artistas liberales dicen que Donald Trump es un dictador. No hay censura, yo no he visto que haya censura en el comentario como tal. Es un dictador, fue debidamente electo, democráticamente, es el presidente. Mira,
Está haciendo campaña para su segundo término. Irónicamente, su gobierno, porque una dictadura es un gobierno coercitivo, ¿no? Que se impone en nuestras vidas. Donald Trump ha desregulado la economía, ha desregulado distintos aspectos de nuestra vida. El gobierno de Obama fue mucho más coercitivo, más intervencionismo hubo bajo Obama que bajo Donald Trump. Entonces tú puedes decir lo que tú quieras de cómo él habla, pero el gobierno como tal no es un gobierno grande intervencionista. Si acaso fue el de Obama. Obama fue el que utilizó la ley de salud para tratar de imponerse con las pobres hermanitas de los pobres. No fue Donald Trump. O sea que eso es lo irónico, pero ahí no ves a AP o a esta otra prensa independiente diciendo eso no es verdad, no es un dictador. No, lo dejan. Ahora, tú sacas unas fotografías que no hacen ni la declaración y ya están haciendo una corrección. Obviamente eso es para cuestionarte los medios, para que la gente no te preste atención. Pero sabemos el dicho. Yo creo que es al revés. Yo creo que lejos de lastimarme, yo creo que me fortalecen y Totalmente. se los agradezco al final del día porque me dan la oportunidad de tener más espacio para poder hablar la verdad. Entonces, y por otro lado, en el tema de la vida, regresando a la vida del no nacido, también el presidente Trump ha desmantelado organizaciones que promueven el aborto en Latinoamérica. Indirectamente y directamente, ya él, por sus políticas, ha salvado cientos de miles de hispanos de ser abortados. Simplemente aquí en Estados Unidos, del más de 1.000.000 de bebés abortados, ¿qué porcentaje son hispanos? Son bebés hispanos, Alfonso, en Estados Unidos. Tristemente, 22%. El 22%. El tema del aborto es un issue hispano. Si nos preocupa nuestra comunidad, deberíamos estar preocupados de que cada año más de 220,000 niños y niñas hispanos son asesinados. ¿Y sabes qué es lo más triste, Alfonso? Lo más triste, por ejemplo, en el estado de California. En el estado de California, tú compras un seguro de gastos médicos, un papá compra un seguro de gastos médicos para toda la familia, y si la hija sale embarazada y quiere abortar, puede utilizar ese seguro para que le paguen el aborto gratis con el dinero de su papá, aunque él esté en desacuerdo. Eso se me hace también un abuso tremendo, que tú vayas a comprar un seguro, que una monja compre un seguro en California. Las compañías de seguro estén financiando abortos con el dinero de personas que no creemos en el asesinato de un bebé inocente. Eso es una cosa que no, vamos, yo quiero hacer algo, no sé qué pueda yo hacer y que esté en mis manos fuera de simplemente decirlo, porque hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no sabe. Un papá puede estar comprando un seguro de gastos médicos para toda la familia y ser un hombre católico, pro vida, y puede estar con ese dinero contribuyendo para que su hija el día de mañana pueda abortar con el dinero del papá. ¿Qué es eso, Alfonso? No, y la ley de Obamacare facilitó eso. En el estado de Maryland, por ejemplo, el seguro que una persona como yo, por ejemplo, que tengo más de 50 años, recibo, a mí me cubre el aborto. A mí, que no puedo tener hijos. Quizás no me cubre la colonoscopía que me tengo que hacer, que es absolutamente necesaria que me la haga cada 10 años, pero me cubre un aborto. Y es más, cuando te envían la carta de que estás cubierto, el único servicio que se aseguran de que tú estés al tanto de que el seguro ofrece es el aborto. Con mayúsculas, ¿no? Por eso yo te digo, ¿realmente están pensando en los servicios de salud o están pensando en una agenda ideológica? Eso es lo triste. Pero Donald Trump no solo ha salvado vidas aquí, porque fíjate que Planned Parenthood es la principal agencia abortista mundial de Estados Unidos, y Donald Trump impuso unas limitaciones a la ley federal, al llamado Título 10, que hizo que Planned Parenthood dejara de recibir fondos federales. Y como tú bien sabes, Eduardo, porque has estado involucrado en la lucha por la vida y tratando de salvar vidas en esas mujeres que son víctimas, mujeres hispanas que son el blanco de Planned Parenthood, en lugares como Los Ángeles, donde en una zona de una milla puede haber 10 clínicas de aborto. 10 clínicas de aborto. Eso en un barrio hispano, en tan solo una milla, 10 clínicas de abortos. Utilizando somos el target. Financiación federal, y Trump logró que eso se cortara. Entonces, eso es muy importante. Donald Trump, pero esto no solo lo ha hecho en Estados Unidos, Donald Trump fue a las Naciones Unidas
el año pasado y dijo, no hay un derecho global al aborto. El único presidente en la historia que ha condenado el aborto en las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas ni cualquier otra organización multilateral puede estar tratando de imponer el aborto en nuestros países. La administración Obama activamente trató de promover el aborto. En Kenia, por ejemplo, en África, con los países pobres, donde defienden la vida. La administración Obama estaba en un proceso de reformar su constitución. La administración Obama le pidió a los kenianos que incluyeran el aborto como un derecho fundamental en su constitución. ¿Y qué le dijo los kenianos? No. El presidente Trump cortó fondos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque está promoviendo la legalización del aborto en América Latina. O sea que estas personas, Alfonso, le tienen miedo a los pobres, le tienen miedo a la pobreza. Yo siempre les he dicho, ¿qué les hacen los pobres? ¿Por qué le tienen miedo a la pobreza? En lugar de cambiar las circunstancias de lo que provoca la pobreza y sacar a la pobreza a una clase media y de ahí hacia arriba, todos juntos elevarnos, no, vamos a acabar con la pobreza, pero por medio del aborto. Vamos a exterminar la pobreza abortándola. Eso es lo más inhumano que un ser humano puede hacer, y más un político, que es un servidor público, que está ahí para servir a su pueblo, para ayudar a su pueblo, para levantar a su pueblo por medio de sus políticas. Por eso es importante hablar de estas cosas, Alfonso, porque esto, repito, no lo van a escuchar, no lo van a escuchar en ningún medio tradicional. Van a escuchar lo contrario. Habrá mentiras y muchas mentiras. 1000 mentiras se convierten en una verdad. Eso es lo que ellos creen. Y por eso están con el martillo, dale y dale y dale y dale y dale, confundiendo, manipulando. Eso no es justo. Y hay muchas personas, lo que yo sí les digo cuando me dicen, pero es que Donald Trump ha dicho muchas cosas que ha afectado y que ha lastimado a la comunidad. No, lo que afecta a la comunidad hispana, lo que lastima a la comunidad hispana son estas televisoras y estas productoras de Hollywood que siguen perpetuando la imagen negativa del hispano por medio de sus telenovelas, por medio de las películas y por medio de las series de televisión, donde siempre nos ponen como lo peor de lo peor. Eso sí lastima a nuestra comunidad. Y nadie dice nada. Yo no he visto una protesta en Hollywood de actores donde digan, a partir de hoy ya no vamos a trabajar en ningún proyecto que denigre a nuestra comunidad hispana, que nos ponga abajo. A partir de hoy vamos a exigir proyectos que tengan el potencial de elevar la dignidad del hispano en Estados Unidos y en el mundo entero. Basta ya, no más, el perpetuar la imagen negativa de los hispanos. No, nadie dice nada y eso sí lastima. Y eso sí lastima a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque bien sabes, Alfonso, que los medios de comunicación, el arte, el cine, la televisión, las series, tienen un poder tremendo de influenciar la manera de pensar de las personas. Y por eso insisto, y lo he repetido desde hace 16 años, que es muy triste que muchas personas en Estados Unidos piensen que los hispanos somos una amenaza a la democracia de este país porque piensan que somos lo que ven en el cine y en la televisión. Y yo tristemente era parte del problema, no era parte de la solución. Y por eso cuando me di cuenta cambié. Abrí mis ojos y le hice una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y me quedé sin trabajo 4 años, porque todo lo que me ofrecían hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer. Hasta que eso me llevó, dicen que la necesidad es la madre de la creatividad, ¿no? Abrí una productora de cine para poder controlar el contenido y producir películas bajo esta nueva visión, bajo esta nueva misión, bajo este nuevo camino, que tengan el potencial de hacer de este mundo un mejor lugar. El arte tiene ese potencial de transformar la vida de alguien para bien o para mal, para siempre. Entonces, me parece también paradójico, ¿no? Que por un lado te dicen, algunos periodistas te reclaman, se quejan, ¿no? Primero se quejan porque no nos invitan a que nos escuchen y después se molestan porque nos invitan a que nos escuchen. Bueno, pues entonces nada les acomoda. Así es, así es. Bueno, y debo reconocer la oportunidad que el presidente Trump te ha dado para ser parte de esta nueva comisión de la Casa Blanca para prosperidad hispana. Es una oportunidad única. Y es como tú dices, muchos se quejan, pero después se les da la oportunidad, no hacen nada. Tú estás aprovechando esta oportunidad para ayudar a mejorar la condición económica, social de los hispanos, proveyendo más oportunidades educativas, más oportunidades económicas
Yo creo que eso es muy importante. No solo eso, también ayudar a, a servir de puente, que creo que Eduardo, tú lo puedes hacer muy bien, entre el México que tú amas y los Estados Unidos que también quieres, ¿no? México, me contabas tú, cuento la anécdota que tú me contaste, que la última vez que estuviste con el presidente Trump, tú le dijiste que querías que México fuera el principal socio comercial de los Estados Unidos y el presidente te dijo, estamos en eso, estamos en eso. Bueno, Happening. It is happening. yo creo que la semana siguiente salieron los números y México estaba como en primer lugar con el primer socio comercial. Ahora tenemos que ser permanente, tenemos que ser el socio comercial número uno de manera permanente y lo vamos a lograr. Creo que el liderazgo del presidente Trump en este nuevo Tratado de Libre Comercio es muy grande y eso nos lleva a que muy pronto, y estoy seguro, y ahí es donde tenemos que trabajar tú y muchos otros líderes, Alfonso, y yo con muchas personas, porque sí urge una reforma migratoria justa, generosa, más humana, ética, donde sea un win-win. Eso fue lo que le dije al embajador de Estados Unidos en México, ahora que estuve con él hace unos meses. Visitamos la Basílica de Guadalupe y mientras veíamos los dos la imagen de la Virgen de Guadalupe, le dije al embajador, Christopher Landau, dejemos de ser solamente vecinos y seamos hermanos, embajador. Seamos una familia. Por medio de esfuerzos bilaterales podemos lograr muchas cosas. Es más lo bueno que lo malo. Hay que reconocer que nos hemos lastimado en el pasado. Hay que pedirnos perdón, pero también hay que enfocarnos en lo bueno, que es mucho más, potencializar, capitalizar lo bueno y juntos, como hermanos, no nos para nadie. Hasta el cielo llegamos. Bueno, ese es un tema que tú sabes que me apasiona, el tema de la reforma migratoria. Serví como jefe de ciudadanía en la administración Bush y fui parte de los esfuerzos para tratar de conseguir una reforma migratoria. Después de 20 años me he dado cuenta que la única manera de lograr una reforma migratoria es creando un consenso bipartidista. La única persona que puede lograr eso se llama Donald Trump. Tuvimos un presidente Obama por 8 años, nos dijo que en su primer año iba a lograr una reforma migratoria, tenía Cámara y Senado y no lo hizo. Bueno, más allá, Alfonso, él le dijo a los latinos, si votan por mí, lo primero que voy a hacer, siendo presidente, es una reforma migratoria. El latino votó por él. Y no solo... El presidente tuvo el Senado y tuvo el Congreso y no hizo nada. Y no solo eso, no solo no hizo eso, sino que después deportó más personas que cualquier otro presidente previo a él. Incluso, el gran separador de familias tiene nombre y su nombre es Barack Obama. Y tiene también nombre su vicepresidente y su nombre es Joe Biden. Joe Biden. Incluso deportó más personas que este presidente Trump en su primer mandato. Entonces, yo creo que el hispano puede ver más allá. Bueno, no, Michelle Obama también hace poco hizo un comentario quejándose de las jaulas, ¿no? Cuando, a ver, momento, fue tu marido quien las hizo, pero son muy buenos para distanciarse, ¿no? O sea, crean una cosa, es como el muro de Bill Clinton. El constructor del primer muro fue Bill Clinton. No, es el ejemplo después se alejan, dan la vuelta, culpan, juzgan, cambian su retórica. No. Están bárbaros. El ejemplo de Michelle Obama es increíble, porque a Michelle Obama la presentan como esta persona humanista. En ese discurso ante la Convención Demócrata, ella dijo que Trump estaba enjaulando, poniendo en jaulas a nuestros inmigrantes, a nuestros niños inmigrantes. Esas jaulas, que realmente no son jaulas, las empezó su esposo. Fíjate el nivel de mentira. ¿Dónde estuvo la prensa? De todas maneras, viéndolo un punto objetivo, es que primero no son jaulas. Las jaulas son las que uno lleva un perrito cuando se monta en el avión, quizás. Cuando se detiene un grupo grande de personas, y de hecho esa política yo la apoyé, y te voy a explicar por qué la apoyo, he escrito sobre este tema. Cuando llega un grupo de personas, mucha gente, las ubican como en una especie de hangar amplio. A los menores no acompañados los separan y los separan con una verja. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay depredadores sexuales que tratan de entrar ilegalmente, que trafican niños. Esto es un tema que conoces bien porque acabas de
de hacer una película sobre este tema que saldrá pronto y educaremos mucho al Y mundo. los mismos ex agentes de la CIA con los que trabajé nos dijeron este dato duro que comparto con ustedes: los consumidores de sexo con niños, el país que más consume sexo con niños en el mundo entero es Estados Unidos. Es Estados Unidos. La frontera sur. El destino de niños de diferentes partes del mundo, el destino principal, el más grande para abuso sexual, para explotación sexual, para fines de explotación sexual, es Estados Unidos. ¿Y de dónde vienen esos niños? Tristemente, de México, Bueno, de Centroamérica y de otros países, pero ¿por dónde pasan? Por las fronteras, que es lo que tú acabas de decir. ¿Cómo saber quién es papá? Tú ves a un señor de la mano con un niño y uno asume inmediatamente, es su papá, es su tío o es su abuelito. Bueno, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabemos? Entonces, bueno, perdón que te... No, tienes toda la entonces, razón. dices, llegan un grupo de personas, ¿ok? Los ponen en un hangar, separan a los niños que no vienen acompañados. O sea, llegan niños solos entonces, Alfonso. Muchos, lo que llaman unaccompanied minors, los WACs, Uh-huh. los separan para protegerlos. La frontera sur se ha convertido en un hub, en un centro de transbordo para el tráfico de menores. Piensa eso, Uh-huh. un centro de transbordo. Entonces, no segregarlos es hacerlos víctimas, exponerlos a depredadores sexuales. Entonces, lo que hizo la administración Obama fue algo bastante importante. Sin embargo, él se distancia, Biden y la propia Michelle Obama, y también dicen algo que no es cierto, que son Cambia la retórica porque saben que eso les aumentaba rating hacia ellos, obviamente, porque vamos, a mí, si yo no sé nada de este tema y de repente alguien me dice, oye, Eduardo, ¿tú estás a favor de que un niño esté en una jaula? Claro que no, pues, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a estar a favor de eso? Obviamente sería el primero que mañana mismo, de hecho, te lo dije hace un par de horas, Alfonso, y te quiero invitar, quiero ir con una cámara, quiero ir a las fronteras, quiero entrevistar a los expertos, a los que sí saben, para que nos digan qué está pasando, porque también ya luego no sabes a quién creerle. Hay tanta información que terminas desinformado y entonces, claro, haces un juicio de algo que no era tal, que las cosas no fueron así. Entonces, si tú me dices a mí nada más, oye, Eduardo, me pones una fotografía de un niño llorando, agarrando unas barras, ¿no? Y me dicen, a este niño no se le ha dado de comer ni se le ha dado agua, lo tienen abandonado y lo separaron sus papás. Bueno, pues yo digo, a ver, ¿a quién hay que ir a golpear, no? Yo soy el primero que brinco. El tema es, ¿realmente es eso lo que está sucediendo? ¿Sabes lo verdaderamente irónico? Las primeras imágenes que publicó la prensa a instancia de los demócratas sobre el supuesto enjaulamiento de niños eran del 2014. Del 2014. Cuando Obama era presidente. O sea que es toda una serie de mentiras. Mira, un niño bajo un acuerdo federal llamado el Acuerdo Flores, que data de 1997, dice que los niños no pueden estar en detención, en este tipo de detención, por más de 20 días. Entonces, están ahí, pero en menos de 20 días son transferidos a facilidades no carcelarias, facilidades que maneja, que son en los estados, que son certificadas por el Departamento de Salud Federal, que son como una especie de escuelas donde están, que no son facilidades carcelarias, no están detrás de rejas, pero ahí son detenidos, lo que son procesados y eventualmente enviados de vuelta a sus familias o son entregados a adultos que viven aquí, tíos o incluso padres que viven en Estados Unidos. Pero es una falacia de que se les pone una jaula y se quedan ahí indefinidamente. Eso es totalmente falso, no es legal, no se puede hacer. Entonces, yo creo que esto es muy importante conocerlo porque la seguridad fronteriza es necesaria. Esta idea de que si el muro es una cosa, y yo sé que que se ha convertido en algo emotivo, que los demócratas han utilizado cuando ellos siempre apoyaban muros, porque los muros... Lo construyeron bajo el gobierno de Bill Clinton. Lo construyeron. Ahora, pero también hay que entender en contexto, Alfonso, perdón que te interrumpa, pero es que me acordé del artículo que escribí, donde lo pueden encontrar, está por todos lados en internet, donde yo mismo digo, el muro beneficia más a México que a Estados Unidos por el tema del tráfico de niños.
Pero también hay el tráfico de armas, tráfico de drogas, son muchas cosas. Entonces, No, ahora lo que sí se tendría que hacer, no solamente hay un muro, hay, creo que son más de eh, cruces fronterizos, ¿cuántas garitas hay? Más de 40. Entonces, no es un muro que te divide, donde aquí ya no entras ni sales. No, 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 no. Es un muro para garantizar la seguridad en las fronteras de ambos países. Por totalmente. entradas. Ahora que sí se necesita una reforma migratoria, insisto, sí. Yo soy el primero que voy a abogar y contigo voy a trabajar y con muchos otros líderes para ver de qué manera podemos hacer algo más justo, más generoso, más humano, más ético, porque sin duda alguna eh, es obsoleto lo que hay hoy en día, No, ¿no? irónicamente, el sistema de muros y las medidas de seguridad fronteriza, incluyendo sensores, cámaras y todo, lo que buscan es proteger a los inmigrantes. El viaje para entrar ilegalmente a la frontera sur de Estados Unidos es altamente peligroso. Que no queremos que la gente lo haga. Hay que disuadir a la gente que no haga eso. Es muy peligroso. Más de un tercio de las mujeres son víctimas de acoso sexual, son violadas, niños traficados, mucha gente es asesinada o incluso a veces mueren por no tener acceso a agua o alimento. Asaltados. Un sinnúmero de situaciones, de circunstancias muy peligrosas. Hay que disuadir. ¿Por qué un muro? Porque no queremos que la gente entre legalmente. La reforma migratoria a la que tú te refieres, que es tan importante, es para facilitar el flujo legal. Que la gente no entre ilegalmente. Sacar del negocio a los coyotes, a los traficantes. Entonces, el muro tiene una función humana, humanista, y así hay que entenderlo. No es meramente mantener a esa gente afuera. No, 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 no. Los inmigrantes son necesarios. Cuando hablamos de esa gente, también hay que tener mucho cuidado, Alfonso, son nuestros hermanos, porque son nuestra Claro, familia. claro, claro. Por eso, y todos somos iguales en dignidad, somos Así una familia. es. Por eso es bien importante la ética, actuar desde desde la parte humana, tratar a todos como te gustaría. Fue lo que le dije al presidente Trump incluso, la regla de oro. Tratemos a todos como te gustaría ser tratado. Trata a los demás como si fueran tus hijos. ¿Y qué fue lo que me dijo en la última reunión? Tú lo sabes. I will take care of DACA. Yo me encargaré de los Dreamers. Este caso se tiene que llevar a cabo con el corazón y le creo. Y estoy seguro que va a sacar adelante. He estado platicando con muchos amigos Dreamers que están apoyando incluso al presidente Trump y estoy seguro que vamos, ya lo anunció. Ya lo dijo y nos lo dijo a nosotros, a un grupo de líderes hispanos que estábamos con él en la Casa Blanca. Yo me voy a encargar de sacar adelante a los Dreamers y le creo. Yo creo que, como dije, hay más oportunidades para los Dreamers y para una reforma migratoria que incluya una eventual legalización con Donald Trump. El tema de los Dreamers, a principios de años, como tú sabes, el presidente Trump hizo una propuesta al Congreso bien sencilla, que le hubiera dado a más de 1 millón de Dreamers, aquellos que entraron ilegalmente cuando eran menores de edad, a más de 1 millón de DACA se beneficiaron como 700, 800 mil. Pero en el caso de él, más de 1 millón les hubiera dado el paso a la ciudadanía. ¿Y qué pasó? Los demócratas se opusieron. ¿Por Tú qué? y yo estamos hablando porque no le quieren dar una victoria al presidente. Como Porque, tampoco se la quiere dar Nancy Pelosi. no, Ahora que el presidente quiere asignar 1,8 trillón, no sé exactamente la cantidad, pero recuérdate las visitas que hicimos al Congreso. Estuvimos reunidos tú y yo con el presidente de la Cámara, Paul Ryan, en aquella época. Había un apoyo desde el nivel más alto del liderato republicano. y fueron los demócratas los que no quisieron apoyar. ¿Cuál fue la excusa? Por el llamado muro. Primero que nada, el muro se está construyendo. Segundo, ellos lo apoyaron en el pasado y por el dinero del muro no le quisieron dar a más de 1 millón de muchachos. Pero ¿sabes por qué? Realmente, porque no querían que se llevara el crédito el presidente Donald Trump. Es un tema de ego, como también vimos a Nancy Pelosi hacer el ridículo en esta entrevista que todo el mundo ya está viendo y están abriendo los ojos. ¿Cómo es posible que el mismo reportero, conductor, periodista de CNN le haya dicho, pero si esto es algo que tus propios colegas quieren que ya pase, la gente no tiene pan en la mesa, no podemos esperarnos hasta febrero, ¿por qué tú no quieres apoyar esto? Y no le contestaban.
¿Por qué tú defiendes a los republicanos? Olvídate de mí. La gente no tiene comida en la mesa. ¿Por qué no, por medio de estos esfuerzos bipartidistas, por qué no lo aprueban? Porque que no sé qué, es que tú no sabes y yo represento a la gente. Por eso, ¿por qué no lo apoyas? Es que tú no sabes. Y ahí realmente, vamos, yo creo que se le salió, yo creo que no lo planeó, pero cuando dijo, es que no queremos que el presidente Trump, su nombre esté en el cheque. O sea, básicamente es un tema de que no le quieren dar crédito de nada. Es un cinismo político, están anteponiendo sus intereses políticos al bienestar de la gente. Con el tema de inmigración, prefieren tener un issue con el cual politizar, tratar de conseguir el voto hispano en vez de resolver el problema. Y ahora lo mismo con el dinero del COVID. O sea, lo que propuso el presidente fue 1.8 millones de millones, no 1.000 millones, millones. Y ella dijo que no. Sus propios en febrero, sus propios colegas demócratas están diciendo que es un buen deal y ella dice que no. ¿Por qué? Porque no quiere darle antes de la elección una victoria al presidente. exactamente. Entonces, mira, esa es la realidad. Hay que hablar con la verdad y yo creo que te felicito por lo que estás haciendo. Hay que seguir hablando, hay que seguir en estas conversaciones. Y realmente a los que viven en Estados Unidos, que pueden votar, salgan a votar y francamente voten por Donald Trump, principalmente por el tema de la vida. Es muy, muy importante. Pero que participen activamente, pueden hacer una diferencia. Esta victoria al final no será de Donald Trump, será del pueblo americano, porque Hollywood está en contra de él. Como él lo dice, ¿no? No me están atacando a mí, lo están atacando a ustedes, yo solamente estoy en medio, ¿no? Correcto. Mira, ¿por qué no terminamos, Alfonso, con la buena noticia? Con la noticia que empezamos. La encuesta. Recientemente salió una encuesta de Gallup. ¿Qué pasó? Para terminar nuevamente, para los que apenas están entrando, hay que terminar con la buena noticia porque esto es algo muy importante, pero si nos quieres dar un contexto nuevamente de desde cuándo se empezó a hacer esta encuesta, que fue cuando Ronald Reagan hizo esta pregunta, ¿no? ¿Están mejor ahora que hace 4 años? ¿Y qué sucedió? Tómala de ahí. Famosamente, en 1984, el presidente Reagan hizo esa famosa pregunta retórica. ¿Está usted mejor hoy que hace 4 años? Y a Gallup, esta encuestadora famosa, la principal de Estados Unidos, se le ocurrió hacer una encuesta. Y en ese momento, 44% de los americanos dijo que estaban mejor. Ronald Reagan salió reelecto. Esa encuesta la siguieron haciendo. En el 2004, cuando el presidente Bush, George W. Bush, buscaba la reelección, hicieron la misma pregunta. ¿Está usted mejor que hace 4 años? Y 45% de las personas dijeron que estaban mejor. En el 2012, Barack Obama buscó la reelección. ¿Está usted mejor hoy que hace 4 años? 44% dijo que estaba mejor y Barack Obama logró la reelección. En septiembre volvieron a hacer la misma encuesta y le preguntaron al pueblo americano si hoy, bajo Donald Trump, estamos mejor que hace 4 años que con Barack Obama. La respuesta no fue 44 o 45%. 56% dijeron que están mejor hoy con Donald Trump que hace 4 años. En pandemia, imagínate si hubieran hecho esa encuesta cuando la tasa de desempleo más baja en la historia de nuestra comunidad hispana antes del coronavirus. Imagínate si hubieran hecho esta encuesta en diciembre. Esas son noticias impresionantes y francamente es una visión de optimismo que el pueblo americano, y para que sea 56% se incluye demócratas, independientes, republicanos, afroamericanos, mujeres, hispanos. Es un mensaje de unidad. Ese es el mensaje de preservar el sueño americano y es un mensaje de futuro. Y dejemos ya esos estribillos trillados de lo que dijo Donald Trump hace varios años, cuando él un sinnúmero de veces ha dicho I love Mexico, I love Mexican people. ¿Cuántas veces no ha dicho eso, no? Y sin embargo, no importa. Es lo que dijo en aquel entonces. A ver, nosotros siempre hemos dicho, no hay candidato perfecto. No hay partido perfecto. Tendría que Dios bajar a la tierra y gobernar. Y ya lo hizo hace 2000 años y miren cómo lo tratamos. Entonces, lo que sí podemos hacer es aprender a votar con nuestros valores. ¿Cuáles son nuestras causas humanistas?
la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos, la mayoría de los hispanos en Estados Unidos, somos un pueblo pro vida. La vida es lo más importante. La vida es lo más importante. Una vez teniendo ganada la batalla de la vida, vamos con lo que sigue. Y vamos con lo que sigue. Y vamos ganando, vamos batalla por batalla. No se pueden ganar todas las batallas. Como lo dije hace un momento, ojalá y tuviéramos una varita mágica y solución, 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 solución. No hay tal cosa, pero si hay voluntad y si hay una oportunidad de defender la fundación, lo más importante, la vida del no nacido. A partir de ahí, vamos con la batalla que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y así es como tenemos que trabajar. Me gustaría despedirme, mi querido Alfonso. Antes, primero darte las gracias por tu tiempo, por tu espacio, por todo el trabajo incansable que estás haciendo por defender a la comunidad hispana en Estados Unidos y en el mundo entero. Gracias por eso, gracias por ser también un gran amigo, un mentor, y me gustaría despedirme con esto. Gracias. 4 años más. Mi querido Alfonso, te mando un fuerte abrazo. Mi querida familia, Dios los bendiga. Pásenla increíble. Nos vemos más tarde. Y más adelante estaremos entrevistando más líderes hispanos desde este rincón aquí en Miami. Les mando un fuerte abrazo. Pasen bien, pásenla bien. Pórtense bien. Gracias, Alfonso. Dios los bendiga a todos.